¡Feliz año valientes! Soy Noé de Sala de Hielo. ¿Cómo estáis? ¿Lo habéis comenzado bien? Espero que sí, porque os quiero traer en el vídeo de hoy las 10 mejores series de 2017. La semana pasada os traje las 10 mejores películas y en el vídeo de hoy tocan las series, así que sin más dilación nos metemos de lleno. 10. The Crown. Serie creada por Peter Morgan, nos ilustra con la historia contemporánea de Inglaterra, vista por los ojos de su recién llegada al trono Isabel II. En esta segunda temporada veremos cómo el espíritu de la primera no se ha perdido, de hecho es bastante fiel, y aparte de esto se añaden unos saltos temporales que le dan bastante dinamismo al metraje. Dicho esto, me gusta mucho el guión y las actuaciones son geniales. Por lo tanto, en el número 10, The Crown. Continuamos. 9. Dark. Esta producción alemana distribuida por Netflix, con tintes a Stranger Things o incluso a The OA, me ha gustado mucho. Son 10 capítulos que tendría que dividirlos en dos bloques. El primer bloque de 5, en el cual te inundan de preguntas muy interesantes, que a la postre en el segundo bloque de 5 capítulos te lo resuelven de una manera magistral. Me ha gustado mucho, me reitero. En el número 9, Dark. 8. The Handmaid's Tale. A manos de Elisabeth Moss nos trasladamos a un futuro distópico en el que reina una dictadura fundamentalista, un régimen teocrático basado en los valores más puritanos, llegando a relegar a la mujer a un segundo plano. No quiero decir más porque os haría bastantes spoilers, quiero dejarlo ahí, por favor descubrirla por vosotros mismos. Es incómoda en cada capítulo, pero imprescindible su visionado, muy inteligente y llevada con un manejo ¡mua! Sublime, de verdad, merece la pena. En el número 8, The Handmaid's Tale. 7. Mindhunter. Adaptación de un libro que narra la historia de dos agentes del FBI que revolucionaron las técnicas de investigación allá por 1977 para poder atrapar a los asesinos en serie y a las mentes más psicópatas. Esta serie es fascinante, atípica y académica, con una banda sonora notable. En el número 7, Mindhunter, en Netflix. 6. Vikingos. En esta quinta temporada veremos cómo los hijos de Ragnar Lothbrok siguen con sus aventuras nórdicas plagadas de batallas, sangre y tradiciones. Bueno, me ha gustado esta temporada bastante. Deciros que las rencillas entre los hermanos no van a parar, no hago spoilers, solo anticipo lo que se ve en los trailers. Deciros que esta serie tiene un rigor histórico de chapó, muy bueno. Y intenta siempre, os la comparan siempre con Juego de Tronos y eso para ella es un hándicap muy alto. No debemos hacerlo porque si lo hacemos sale perdiendo, pero si no la comparamos realmente tenemos una muy buena serie, con unas buenas interpretaciones, con una buena banda sonora y con una muy buena dirección. Dicho esto, Vikingos en el número 6. 5. Mr. Robot. Una de mis series favoritas, como podéis comprobar. Del creador Sam Esmail nos encontramos en su tercera temporada, y en esta veremos cómo el protagonista Rami Malek, que interpreta a Elliot Alderson, tendrá que descubrir aún aristas en su personalidad. Deciros que esta serie tiene un rigor técnico muy alto, que recuerda al cine de Fincher, y que por favor os fijéis en todos los detalles. En el número 5, Mr. Robot. Continuamos. 4. Peaky Blinders. En 2013 la BBC en su segundo canal estrenó una de sus joyas. Steven Knight, su creador, nos afirma que en esta cuarta temporada nos encontramos ante una de las mejores. Yo la he visto y tengo que deciros que acompañados de la mano de Thomas Shelby tenemos una temporada magnífica. Es técnicamente genial. La ambientación es inigualable. De verdad, el vestuario es... Por favor, tenéis que fijaros en esa época. Darle una oportunidad a toda la familia Shelby, de verdad, que merece la pena que lo hagáis. Dicho esto, en el número 4, Peaky Blinders. 3. Stranger Things. Un año después en Hawkins, nuestros protagonistas siguen enfrentándose a peligros aterradores, a sombras maléficas y a cosas inexplicables. Bueno, Netflix nos tiene encantados a todos con esta pedazo producción. Es genial que en un año sean capaces de sacar la segunda temporada a este nivelazo.
decir que los protagonistas alcanzan un nivel de empatía con el espectador muy alto y que recuerda mucho a películas que ya conocéis todos como Los Goonies o E.T. Bueno, digamos que ha adquirido incluso una personalidad propia este tipo de producciones que a todos se le compara ya con Stranger Things, como os he hecho antes con Dark, pero simplemente da tintes Dark. Stranger Things me ha gustado mucho en su segunda temporada, por lo tanto en el número 3, Stranger Things. 2. Black Mirror. Quitémonos el sombrero, y lo hago de verdad, ante la prodigiosa cabeza de Charlie Brooker. ¡Wow! ¡Qué pasada de tío! ¿Cómo puede ser capaz de crear estos guiones y estas ideas para cada uno de los capítulos independientemente en las 4 temporadas? Son 6 capítulos por temporada y en esta cuarta temporada vemos cómo nos abruma con solo mirarlo. En el número 1 tenemos USS Callister, un capítulo que a mí me ha enamorado. Es entrañable, tiene un halo a Star Trek, ¿sabéis? Yo no soy muy aficionado a Star Trek, pero tiene un halo a esa serie B antiguas del espacio que realmente atrae. A mí me ha gustado mucho esta temporada y tengo que quitarme el sombrero como he hecho ante la cabeza y la capacidad de ciertos guionistas y creadores. Gracias a Dios que tenemos a gente así en este mundo porque nos tienen a todos encantados, por lo menos a mí. Abrumador, de verdad. Inteligente y muy sarcástico con las nuevas tecnologías y hacia dónde nos dirigimos. Dicho esto, en el número 2, Black Mirror. 1. Juego de Tronos. Valientes, ya estamos ante la mejor serie de 2017 para mí. Juego de Tronos en su 7ª temporada. Me ha gustado mucho, alcanza unos niveles altísimos de ritmo, altísimos de interpretación y las localizaciones, los vestuarios, la música, todo, es que es fantástica esta serie. Creo que está haciendo historia y que va a quedar para los anales, de verdad, o sea, porque es la mejor serie de la historia, me atrevo a decirlo. Bueno, deciros que la 8ª temporada no se estrenará hasta 2019 y que ya se ha empezado a rodar en Belfast y otros lugares. Hasta aquí el top 10 mejores series de 2017. ¿Qué os ha parecido? ¿Opináis lo mismo? ¿Cambiaréis alguna? ¿Cuál es la que preferís de todas las que he dicho? Bueno, espero que por favor en comentarios también, si queréis, me pongáis vuestro top 3 de series de 2017, así empezamos a hacer unas conversaciones más interesantes. Dicho todo esto, entiendo que hay muchas más que podrían haber estado en este top, series tales: Tabú, Westworld, The Leftovers, Narcos, The Deuce, BoJack Horseman, Designer, Twin Peaks, Big Little Liars, The Punisher, Girls, La Zona, The Walking Dead, Glow, Halt and Catch Fire. Todas estas series muy bien podrían haber estado en el top 10, pero para mí las que he puesto las superan con creces. Sí, con creces, excepto a 2 o 3 que pueden ser Westworld, Tabú o The Leftovers. Las demás no llegan al nivel para estar en este top. Dicho esto, muchísimas gracias por estar viendo este vídeo hasta este minuto, significa muchísimo para mí. De verdad, os quiero invitar a que comentéis por cualquier medio, es decir, o bien aquí abajo en la caja, o bien en Twitter, Facebook o Instagram, o bien como queráis o como podáis, porque también tengo un grupo de WhatsApp, ya lo sabéis, decidme si queréis entrar. Hablamos de cine, series, Juego de Tronos, Star Wars, todo lo que nos gusta, somos unos auténticos fanáticos. Dicho todo esto, solo queda despedirme. Muchísimas gracias, valientes, nos vemos o nos oímos siempre y cuando vosotros queráis. ¡Chao, chao! Suscríbete. Suscríbete a Sala de Hielo. Suscríbete.